El correspondiente análisis de bienestar em, que trata de medir el impacto de introducir un cuadro de monopsonio en la demanda factorial primaria o derivada de insumos, productos intermedios, etcétera, materias primas, y compararlo con la solución equivalente de competencia perfecta, nos arroja nos arroja un conjunto de impactos que son similares, aunque de signo contrario a los que ocurriría en el caso de monopolio, que, como sabemos, y por supuesto dependiendo de la estructura de costos, los menores, el achicamiento del mercado, el volumen transado inferior y el racionamiento que se da, en este caso desde el lado de la oferta, termina generando pérdidas netas de bienestar, además de efectos, digamos, de traslado de ingresos y de unidades monetarias equivalentes del consumidor hacia el productor, pero donde, digamos, claramente la elección, como siempre, con la excepción del caso del monopolio natural, en la cual se pierde, hay pérdida de peso muerto y por tanto las ganancias de los ganadores son insuficientes para compensar incluso con la intervención, digamos, de impuestos de suma alzada, las pérdidas de los perdedores. En el caso del monopsonio, recordemos, la demanda es una demanda, digamos, derivada de la demanda final, es una demanda de inputs, es una demanda que depende, una demanda del input, del recurso o del factor productivo. Vamos a ver que la aplicación al mercado laboral es la más utilizada. Supone que se demandan unidades de ese insumo hasta que su aportación marginal o el valor de lo que aporta en términos de productividad marginal física, dicho factor o dicho input, iguala a el precio de adquisición, el costo de adquisición de de ese insumo. Y donde, y eso entonces determinaría una función de valor del producto marginal en una parte de su recorrido total, que se corresponde con la demanda del input que observamos aquí en esta típica función de demanda dependiente negativa. En el caso de la oferta, pues producir más normalmente trae asociado pues también mayores costos unitarios de generación, en el caso de que los rendimientos que experimenta la firma proveedora del input sean rendimientos decrecientes y o bien, digamos, haya deseconomías externas a la firma pero internas a la industria que hacen que solo sea posible ofrecer unidades adicionales de ese input si y solo si el precio que pueden cobrar también se eleva para compensar los mayores costos unitarios de producción. En competencia perfecta, el equilibrio es el equilibrio estándar, donde se intersectan oferta y demandas de mercado y donde entonces podemos identificar unas áreas, unas correspondiéndose a los pagos factoriales, otra a los excedentes del productor. Y aquí, pues siempre tener el cuidado para la comprensión de este tema. Estamos hablando de transaccionalidad, algo así como B2B, business to business, firma contra firma, no consumidores contra, son consumidores sí, pero son firmas, no personas naturales, y son oferentes que pueden ser personas naturales en el caso de la mano de obra, del talento, pero que también, digamos, son firmas. De modo que la solución de equilibrio aquí supone un PQ, es decir, un precio de vaciado de ese mercado y unas cantidades totales transadas en las cuales logramos alcanzar desde el lado del productor un nivel de excedente del productor que sería precisamente aquella área que a este precio límite está por encima de los costos
de producir ese input y que sería en este caso el área esta verde un poco más fuerte, tamizada, que hemos identificado como EP excedente del productor. Por su parte, los ingresos derivados o el pago efectuado al factor o a cubrir los costos de generación de ese input serían pues simplemente la resultante de multiplicar el número de unidades totales transadas por el precio pagado o el pago que se efectúa por ese insumo de manera unitaria, de modo que sería el área total esta gris que está por detrás y que contendría también, digamos, el valor equivalente, no el excedente productor, pero el valor equivalente, y por tanto sería el rectángulo completo origen PCP SP QCP. Y el resto por debajo de la función de demanda sería el residuo o el restante de los pagos factoriales al resto y pagos para la compra de insumos al resto de los componentes de la función de producción. De manera que esta área verde tenue estaría o sería, digamos, sumado con esto, totalizaría los pagos factoriales que se efectúan para este factor en particular, cuyo mercado estamos reproduciendo aquí, más el resto de los pagos de los factores o insumos que contribuyen a generar ese producto. Entonces, ustedes cuando comparamos la situación de competencia perfecta contra la de monopsonio, y recordemos, decíamos, como el monopsonio, como el único demandante, cada vez que modifica la transacción, el número de unidades adquiridas, sobre una curva de oferta con pendiente positiva, encarece no solamente el precio de la unidad marginal que contrata, sino a su vez también tiene que ofrecer una prima a las unidades anteriores, así como, de signo contrario, se tenía que aceptar un descuento. El monopolista, por vender una unidad más, tenía que no solamente venderla a un precio inferior, sino también efectuar descuentos por las unidades intramarginales colocadas. De manera que en este caso, y con la excepción de la primera unidad contratada, contrataciones adicionales van a suponer costo de adquisición o lo que aquí identificamos como la función de GMG o el gasto marginal de compra de ese input que tiene un recorrido íntegramente por encima de la función de oferta, lo cual significa que el cumplimiento de las condiciones de primer orden, en las cuales pues simplemente el costo marginal de contratación de ese factor iguala a el valor o al ingreso marginal derivado de la contratación de ese factor o de ese insumo, que vendría dado pues simplemente desde el punto de vista gráfico por el corte, el encuentro que se produce entre la función GMG y la función de demanda factorial, originará que esa condición de primer orden o necesaria para la maximización del beneficio de esa firma ocurra para un volumen Q bond. Es decir, eso sería lo que estaría dispuesto a contratar ese único comprador de ese input. Con esa restricción, en la orden de compra, producirá entonces sobre la función de oferta esa cantidad reducida de demanda, estaría dispuesto, dado los menores costos, el oferente a colocarla a un P-mon. Como ustedes ven, entonces, el equilibrio se produce en monopsonio para un Pemón que le cuesta, que recibe, que es un pago que recibe la última unidad contratada del insumo, el último pago por esa unidad de insumo, pero que le cuesta a la firma, le cuesta algo más, es decir, la diferencia que sería el componente distinto a P o al precio del insumo, que sería la prima o el Q multiplicado por el diferencial de P sobre el diferencial de Q, que trae asociado el ser el único comprador y por tanto, si yo demando más, pues simplemente encarezco también la adquisición de esas unidades. De manera que ahora el equilibrio, en lugar de producirse, primero deja de ser
el lugar de equilibrio deja de estar en la función de demanda, por tanto ya no hay una especie de demanda del insumo como no había una oferta de monopolio, porque se desconecta, se disocia la relación PQ, que típicamente en competencia perfecta opera sobre la función de demanda y sobre la función de oferta. En el caso, entonces, de la demanda, no hay una función de demanda para el monopsonio, pero sí hay unos pares de precios y cantidades que satisfacen en cada uno de los puntos las condiciones de orden y que suponen efectivamente cuando la comparas el precio de monopolio con el de competencia perfecta y el volumen transado finalmente de competencia contra el de monopsonio, el pago que recibe, aunque el gasto que tiene que realizar la empresa es más alto que el de competencia perfecta, el pago que recibe el propietario factorial o la empresa que genera el insumo es menor al equivalente al de competencia perfecta, así como también el total de unidades que terminan colocándose en ese mercado. Eso hace que, digamos, la geometría de los excedentes del productor, pagos factoriales, etcétera, etcétera, tenga, en este caso, no solo una afectación, una alteración considerable, sino a su vez también una complejidad mucho mayor que incluso que la que mostraría el monopolio. Y básicamente porque, eh, fíjense, estos tres componentes tienen a su vez una ramificación, estos tres componentes que consideraban el área por encima del precio como desde el lado y acotado por la función de demanda como, digamos, ese residuo para el pago del resto de los factores, aquí identificados simplemente como el RPRF, y tenía el excedente del productor en competencia perfecta y tenía el pago total del factor, fíjense que es exactamente este rectángulo, ¿ok? Que ahora queda explícito por toda el área gris. Ahora deriva o migra y se descompone en otros pagos que suponen varias cosas. Suponen, en primer lugar, pérdida de peso muerto. Naturalmente hay una pérdida de peso muerto derivada del hecho de que hay una transaccionalidad inferior, y eso en términos del uso eficiente de los recursos productivos y la maximización termina resultando en una pérdida neta de bienestar por justamente las pérdidas de dos áreas de peso muerto que son aquí identificadas como la 4 y la 5 y que serían aquí pues simplemente estas que veríamos al moverse el equilibrio cuantitativo desde QCP a Q. No. Pero además existen, junto con esos efectos negativos en términos de bienestar, un conjunto de efectos redistributivos que, ojo, ahora amplían la riqueza del análisis a ser no solamente entre oferente y demandante o interfirmas, que al final del día son lo que estamos generando como el demandante del insumo y el oferente del insumo, sino además también intrafactoriales al interno de los factores utilizados por la firma monopsónica y, digamos, como efectos de segundo orden, pues bueno, en la medida en que este es un mercado menor, que demanda menos input, genera a su vez una menor oferta de esos inputs, que a su vez van a demandar menos insumos para producirlos, se genera en el mercado de trabajo un volumen de empleo menor, eventualmente se está produciendo a precios mayores, por tanto tienes un efecto precio, digamos, o efecto one shot en principio de reducción en el ingreso real, es decir, tienes un conjunto de efectos agregados que dependiendo de la relevancia que tenga, del peso que tenga la actividad que ha caído en monopsonio, termina pudiendo tener, digamos, efectos en cadena relevantes desde el punto de vista de las cuentas nacionales, de las cuentas macro. Yendo al detalle, entonces, ¿qué pasa a ver, con lo más fácil? ¿Qué pasa con el excedente del productor? El excedente del productor queda marcadamente reducido desde el área original, esta EPSP,
a un área contraída, a un área al que se le han deducido a su vez el rectángulo 2, que no es otra cosa que una fracción adicional de ingresos que recibe el resto de los factores distintos al insumo que está siendo ilustrado aquí, más un área 5, que es pérdida de peso muerto con motivo de producir un nivel inferior y un nivel que además se detiene, igual que en el caso del monopolio, antes de alcanzar, digamos, el valor social correspondiente que sufraga íntegramente o que permite pagar íntegramente los costos de producción, los costos de oportunidad de ese bien. De manera que ese es un primer impacto que hace que el excedente del productor, en el caso de monopsónico, sea menor al caso de competencia perfecta. Un segundo punto tiene que ver con el residuo, es decir, con esta área inicial triangular, con el área del triángulo este verde tenue, que ahora se va a comprimir a esta otra área menor que hemos identificado aquí como cero, porque una fracción de esto termina lo termina recibiendo efectivamente yéndose a pagos para el resto de los factores que son pagos que no recibe el propietario factorial o no cancela el uso del insumo o el valor del insumo, sino que lo recibe el resto de los factores y por tanto, digamos, o sea, si el insumo factorial era la mano de obra, pues lo recibirá el capital, tierra, etcétera, etcétera, los otros factores. A los que se suman también una fracción que no sale del bolsillo inicialmente eh, el valor que agregaba este insumo en particular, sino que sale del bolsillo del productor del insumo, que sería entonces la suma de 1 y de 2. El área 2 también es un pago factorial. Cuando sumamos el área 1 al área 2 versus lo que se le ha detraído y descontado la pérdida de peso muerto, podríamos efectivamente observar que hay digamos, una mayor compensación, por tanto, es mayor lo que reciben el resto de los insumos, en el caso del monopsonio, que cuando no prevalece esa figura, porque sería, en consecuencia, la sumatoria completa del área 1, 2 y 3 contra la pérdida que se ha generado por esta pérdida de peso muerto, que no lo recibe ciertamente el resto de los factores. Y finalmente, el pago del factor sujeto, digamos, a la demanda monopsónica se contraería de lo que antes era, digamos, esta área total, equivalente a esta área total, este rectángulo, porque tenemos no solamente un precio menor, por tanto menos altura en el rectángulo, sino también una menor base fruto de la reducción en el volumen transado, de manera que va a perder esta área, la otra la recibe el resto de los factores, esa área pequeña 3, y el pago del factor está claramente constreñido, contraído eh, digamos, a este rectángulo deprimido tanto en base como en altura. Cuando hacemos la correspondiente contabilidad entre lo que gana uno, lo que gana otro, cuánto pasa de un bolsillo al otro bolsillo y cuánto se pierde, pues en la sumatoria total de pérdidas y ganancias quedan dos pérdidas no canceladas por ganancias equivalentes, que serían precisamente la sumatoria de 4 y 5 como la suma de pesos muertos. De manera que en términos de bienestar y en términos, en consecuencia, de optimalidad paretiana, el monopsonio, al igual que el monopolio en los casos de que el monopolio sea estatutario o derivado, digamos, del entorno institucional, legal, político, va a ser claramente un driver de pérdida de eficiencia asignativa, de eficiencia técnico-productivo y por tanto un nivel técnico-productiva, por tanto un nivel de bienestar equivalente inferior al que en competencia perfecta se podría alcanzar. No quiero dejar de paso de revisar, de visitar dos pequeñas dos pequeños comentarios que tienen que ver con una aplicación al caso de salarios mínimos, la próxima lámina, y al caso, digamos, del mercado de trabajo, que es
no por casualidad, una de las aplicaciones más ampliamente utilizadas para ilustrar los casos de monopsonio. Y de hecho, el monopsonio, digamos, su lugar en el vademecum de la microeconomía de mejor localización sería precisamente en cursos de economía laboral, de labor economics, que es eh, lo que le da una riqueza, digamos, al análisis, porque tiene muchísimo de idiosincrático, tiene muchísimo de concentración, tanto desde el lado de la demanda como desde el lado de la oferta, con la presencia de sindicatos, agremiaciones o talentos muy especiales, muy escasos, y que por tanto también pueden, por su escasez, tener un poder de negociación alto. Y bueno, y aquí hacemos la típica aplicación. Fíjense, es el caso exactamente idéntico al anterior. Antes lo habíamos expresado, digamos, simplemente como el gasto marginal. Ahora lo podemos expresar como con un apellido adicional, que es el gasto marginal en nómina. El gasto marginal en el pago salarial, la oferta es una oferta SL, que supone una disponibilidad o una disposición a ocuparse más horas o a entrar o a entrar nuevos oferentes laborales, nuevos trabajadores a un mercado en la medida en que los salarios sean lo suficientemente altos como para compensar también la desutilidad de trabajar más horas o la desutilidad, digamos, de salir de ocupaciones del hogar o de las universidades, de centros educativos o de las Fuerzas Armadas al mercado de trabajo. Entonces, aquí el equilibrio otra vez de competencia perfecta, de un mercado, digamos, muy atomizado, tanto del lado de los demandantes de trabajo, que son las empresas, como de los oferentes de trabajo, que son los propietarios factoriales, los trabajadores, que haría que el nivel de ocupación de equilibrio fuera el SP, es decir, mano de obra, labor, número de trabajadores o número de horas contratadas, a un salario que no hemos aquí simplemente marcado, que sería el salario de equilibrio, digamos, en ese mercado atomizado. No es la solución de monopsonio cuando hay una sola empresa que es la que contrata un cierto tipo de trabajo o de trabajador, de talento, de categoría ocupacional, haría que las condiciones de orden se cumplieran automáticamente la de segundo orden por el signo de las pendientes, pero también la condición de primer orden en la medida en que el gasto se igualara al valor del producto marginal, que es simplemente lo que aporta ese último trabajador contratado en términos de ingreso a la empresa. Sin embargo, cuando recortas la demanda laboral, digamos, esa cantidad de empleados potenciales estaría dispuesta a contratarse a un salario como W asterisco. Y eso es efectivamente lo que le cuesta a la empresa ese último trabajador contratado, porque le cuesta, digamos, le paga ese W asterisco, aunque le cuesta algo más que sencillamente el plus, el incremental que contratar a ese último trabajador obliga a pagar. No puede haber para mismo, en principio, legalmente y desde el punto de vista de las fuerzas de mercado, un salario diferente, salvo que pueda discriminar caso a caso al que le pagas digamos, por el mismo trabajo, por la misma productividad a los restantes trabajadores. De manera que cuando comparamos lo que aporta el trabajador con lo que se le paga a ese trabajador marginal o en el margen, observamos una diferencia que aquí la referimos con un pedigrí, con un soporte técnico que no es el que claramente Marx utilizaba, eh, eh, la denominamos o la comparamos con el viejo concepto marxista del plus trabajo, plus valor o plusvalía, que es simplemente aquella fracción de la riqueza que genera el trabajador y que se la apropia en forma de plusvalía el capitalista y que no se la paga al trabajador, de manera que al trabajador solamente le paga el trabajo socialmente necesario, es decir, aquel pago mínimo indispensable para reproducirse él como fuerza de trabajo eh, 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 digamos, fuente de la riqueza de los países y de los beneficios del capital.
junto con, digamos, su familia, de manera que pueda reproducirse, digamos, ese ejército laboral que es el pilar básico del capitalismo. Bueno, no se trata de generar ningún curso ni ninguna explicación demasiado larga, pero se asemeja mucho, digamos, a la plusvalía de Marx, que es riqueza no pagada en forma salarial y expropiada o apropiada por por el capitalista. De modo que cuando uno ve esto dice, bueno, pero entonces Marx no estaba tan pelado, ¿no? La teoría de la marxista de la explotación tiene una cierta fundamentación. Y bueno, lo que basta señalar aquí es que, pues sí, hay que reconocerlo, es un caso muy particular, seguramente tiene, como llamamos aquí poco en sorna, tiene una infinitesimalmente reducida o pequeña razón, que es la razón que prevalece en aquellas relaciones contractuales donde efectivamente se materializa ese, ese poder monopsónico por parte del capitalista, de la firma, de la empresa, del comité de relaciones industriales, del comité de recursos humanos, de los comités ejecutivos, etcétera. Al final, desde el lado de la empresa, quien negocie con cada trabajador. Eh, pero la verdad que es un caso muy particular, es un caso muy especial, es un caso bastante Black Swan, porque supone que efectivamente la extracción de esa plusvalía ocurre porque el trabajador no tiene otra alternativa. No tiene sindicatos, no tiene protección de la legislación laboral, no tiene ningún costo de oportunidad, ¿ok? Que le permita, bueno, si tú me vas a pagar ese salario de miseria, bueno, yo me voy a trabajar a otra cosa o a otra empresa, ¿ok? En lo mismo, pero sí que me pague el valor del producto marginal o algún otro tipo de actividad que, aunque no explote totalmente mi talento, mi capacidad, me genere una esperanza salarial superior. Y bueno, eh, al final, ¿qué insumo y qué factor primario tiene un costo de oportunidad nulo? Muy pocos. Tienen que ser inversiones altísimamente idiosincráticas. Es decir, que si yo no me ocupo aquí, no me puedo ocupar en ningún lado. Si yo no puedo ejercer como economista, ni siquiera puedo ejercer como taxista, ¿ok? O como vendedor o como auditor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos, esos gulag, esos cercos laborales se rompen con los pies, se rompen yendo hacia otras firmas, yendo hacia otras ciudades, yendo hacia otros países. Entonces, sí, como no, es una posibilidad, pero es una posibilidad muy remota, es una posibilidad que claramente no es una buena representación de las relaciones laborales, contractuales que prevalecen en mercados, inclusive en economías relativamente pequeñas y de poca profundidad en sus mercados de trabajo. Y finalmente, revisar el caso de también con la aplicación al mercado laboral de cómo el salario mínimo, a diferencia de su imposición, de su uso en mercados con menos distorsionados que aquel que supone la presencia del monopsonio, podría efectivamente, eh, digamos, contribuir a una solución, que es una solución que minimiza o por lo menos reduce parte de la ineficiencia que la propia condición monopsónica genera en la solución de ese mercado. Que sería entonces el análisis de, bueno, con la solución, digamos, sin regulación laboral, sin control o sin fijación de salarios mínimos, este es el salario final, la cantidad total de empleo, pero hay con la posibilidad de ser intervenido desde afuera de ese mercado y fijando un salario mínimo, que puede ser cualquiera de los que vamos a ver que se encuentre por encima de ese salario equivalente desregulado o a la libre del monopsonio, podría generar simultáneamente una remuneración mayor a los trabajadores, toda vez que
también permitir generar puestos de trabajo. Que es efectivamente, y por tanto tener al final del día ser una opción mejor que dejar simplemente que ejerza todo su poder de mercado la firma, la única firma contratante de ese tipo de trabajo. De manera que entonces la intervención vía salario mínimo o fijación de salario simplemente va a ser una forma de compensarla eh, de manera mejor paretianamente o suponer una mejora paretiana cuando corriges, si no compensas íntegramente todo el poder de negociación que está concentrado en la empresa y lo contrastas, lo disputas con, con digamos, la autoridad y con una regulación como la de imponer un cierto salario por debajo del cual no se puede transar, no se pueden efectuar contratos laborales. Ojo, hay otras soluciones que son soluciones absolutamente de mercado, donde no interviene el regulador, no interviene, digamos, la autoridad o el legislador en materia laboral, que sería, digamos, el caso de la participación de sindicatos y la presencia, pues, digamos, de poderes equilibrados o balanceados entre el sindicato y la empresa. Fíjense, en este caso, imaginémonos que el salario mínimo se establece a nivel del que sería equivalente al de competencia perfecta. Nadie, ninguna empresa o esa empresa no puede pagar por debajo de este WP, de manera que se convierte, de hecho, la función de gastos se torna horizontal y se obliga a la empresa a pagar este nivel de gasto que originará ese nivel de salario salario mínimo, que originará una solución LSP, que es una solución donde ahora el salario es mayor que el salario que sin regulación prevalecería, y también el empleo, digamos, que satisface la condición de orden, si es, eh, si yo le pago lo mismo y a cada uno de los trabajadores y por tanto desinflo de esa prima a la que obliga una contratación libre pero encarecida unidad a unidad o trabajador hora a hora, hombre, con motivo de la condición de monopsonio. De manera que en este caso la solución WSP sería de un salario mínimo fijado a este nivel, sería una solución Pareto superior a la de un mercado sin regulación. Eh, y por supuesto, habría una solución, digamos, de maximización de los llamados insiders y no de los outsiders, es decir, de los que ya están en ese mercado de trabajo, los que ya tienen ocupación y no aquellos que estando desempleados o en otras ocupaciones podrían fluir, como es el caso de este delta que se produce si el salario mínimo se fija a nivel de WCP. En este caso, toda la ganancia de la legislación laboral, de la imposición de un mínimo salarial, va a estar en los que ya están ocupados, es decir, en los insiders en ese mercado, no de los incumbentes que están fuera del mercado. Porque en este caso, entonces, no se generaría ni un empleo más, pero tampoco se disponiría ni un puesto de trabajo más, pero ahora los trabajadores con este control de salarios al nivel 1 normalizado obtendrían el máximo posible de salario con el mismo nivel de ocupación. Entonces, en este caso, digamos, se alcanza, se tiene el mismo logro en materia de puesto de trabajo, pero ahora se hace, digamos, la extracción de todo ese plusvalor marciano, marciano con X, de la firma y toda esa cuasi renta que derivaba el monopolista, termina recibiéndola el trabajador amparado por la legislación de salario mínimo correspondiente.